Y de lujo. Con invitado el ¿Qué te intendente de la ciudad de Mendoza, El Yayo. Ulpiano Yayo Suárez. ¿Cómo andás, Ulpiano? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo Muy estás? bien. Bienvenido. ¿Todo bien? Bienvenido. Buena Gracias semana. por estar. Bienvenido. ¿Sos el primer funcionario público que viene a este estudio? ¿El primero? O a este medio. ¿El primero? ¿Y la Sí. semana pasada vino alguien? Listo, No. es el padrino. En 6-17, Va a ser una buena semana. Está bien, está bien. ¿Vos das suerte, Yayo? ¿Das suerte? Como Mirta Bueno, Legrand. el viernes me cuentan a ver cómo. Está muy bien. Te iba a presentar como tu cargo, intendente de la ciudad de Mendoza, pero también te tengo que presentar como precandidato a la gobernación. ¿Ya aceptás ese título? Me Decí que estoy, sí, me decí estoy que sí. preparando, creo que la respuesta más prudente, razonable ante esa pregunta, que me la hacen un montón Claro. de colegas de ustedes. Es decir, para ese desafío me estoy preparando. Falta tiempo, pero soy un convencido de que para los grandes desafíos hay que prepararse y no hay margen para improvisación. Entonces, en ese Te proceso estás estoy. amigando con la situación. Sí, aparte, bueno, de convicción, de voluntad, hay que querer meterse en este desafío y, bueno, preparación. Los desafíos que va a tener Mendoza vienen de la mano del crecimiento, el desarrollo, Entiendo, del yo empleo. te lo voy a preguntar sin saber mucho de política, pero entiendo que es dentro del rubro a un rango superior, mucho más importante, pero no es algo que te asuste, ¿no? Porque, digo, sos amigo de esto. No, y por eso digo la importancia de prepararse, de estudiar los temas, de poder con un equipo también que esté preparado, porque esto no se trata de un salvador. Sabemos que, bueno, a veces los fenómenos o los salvadores, bueno, el éxito no está No es individual, asegurado, sino, claro. entonces digo, Ahora, liderazgo, equipo, tener un plan y tener experiencia de gestión, por eso decía la gestión de la ciudad capital. Digo, bueno, es un gran laboratorio. Un buen testeo, Es un gran laboratorio, de sin gestión duda. y de toma de decisiones. Ahora, Yayo, me parece que es una decisión difícil, imagino, desde lo político, desde la responsabilidad con lo que la estás planteando, pero también difícil por el contexto, ¿no? Mendoza está atravesando no solo una crisis de crecimiento, hace varios años que Mendoza no crece, sino un contexto nacional, y si querés lo llamamos a un contexto internacional por todo lo que está pasando en el mundo, muy desafiante, y en el caso de Mendoza, bueno, hemos conocido recientemente la caída de recaudación. Digo, esto complica la decisión desde lo personal y de lo político, y me imagino que redobla esto la necesidad de tener un equipo y de estar suficientemente preparado, porque la parada no es fácil de Así, ninguna manera, ¿no? Ante este gran desafío con ese componente del contexto internacional, la situación de Argentina, en donde sí, yo soy claro, hay que ratificar el rumbo nacional, la necesidad de una economía ordenada, de estabilidad, de poder controlar la inflación, de tener equilibrio fiscal, eso hay que ratificarlo. De ninguna manera en mi propuesta está contemplado volver atrás, volver al kirchnerismo, volver al populismo. Yo decía días atrás en un acto partidario, analizando sondeos de Mendoza, vemos cómo el gobierno de Milei, aún con todas estas dificultades, sí, que genera la economía en el día a día de la clase media, de las familias mendocinas, de las pymes, la gente sigue ratificando ese rumbo, y es porque el kirchnerismo le hizo un daño psicológico a la sociedad argentina grandísimo. Entonces digo, hay que ratificar el rumbo, pero también digo de que el orden, la estabilidad es un punto de partida. Para el gobierno nacional parecería que es el fin o el objetivo, para lo que venía este gobierno de Milei está logrado. Yo creo que es la base para un programa de desarrollo, de producción, de generación de empleo, que es lo que advierto falta, aun cuando digo, y puede ser una buena noticia, que bueno, está reglamentado el régimen de incentivo para las pymes. Eso es algo que hace un año, yo en una nota de opinión que compartimos con Diario Los Andes decía la necesidad, además del RIGI, promover la llegada de grandes inversiones, un régimen que le baje presión tributaria y que genere incentivos para las pymes, que son las que mueven la economía. Entonces digo, contexto nacional, sí. Y dejando claro eso,
el orden, el control de la inflación es la base necesaria para crecer. Y esto obviamente impactado en la provincia. Bueno, lo que tenemos a mano es la caída en la coparticipación, que es consecuencia de la caída en el consumo. Obviamente esto impacta en ganancias, en IVA, y eso en el efecto cascada llega al gobierno provincial y llega a los municipios. Y como bien decías, Luis, para la etapa que viene, pues esto lo pienso y lo imagino, y en eso estamos trabajando con el equipo, en la etapa que viene, es la etapa del crecimiento de Mendoza, con una macro ordenada y también apalancándose uno en el orden que se ha logrado en Mendoza, en cuidar lo que funciona, tener la capacidad y el liderazgo para cambiar lo que haya que cambiar, mejorar lo que debe mejorarse. Y en eso digo, bueno, con un orden macro, con un programa que incentive la producción y las pymes y la generación de empleo, la fuerte inversión que se ha hecho en el marco del programa del Fondo de Resarcimiento, con inversión estratégica para el desarrollo y con impacto en los sectores productivos, el desafío es crecer. Digo, para la etapa que viene, cuidando esto que funciona. Está claro, y más que un desafío me parece que es un imperativo, porque también creo que también está vinculado a cierta paciencia o cierta tolerancia social, que hemos atravesado todas las crisis, hemos pasado desde la posibilidad de la hiper o no saber, y los cepos, y no saber cuánto, la histeria del dólar, a esta situación de tensa calma, pero que no sabemos cómo va a terminar. Y planteamos, Luis, durante mucho tiempo en Mendoza, a partir del orden logrado, de un Estado que funciona, un Estado que no se corre de la prestación de los servicios de calidad, que siempre se pueden seguir mejorando. Hablamos de salud, educación, seguridad y justicia. Decíamos, con una economía ordenada, bueno, Mendoza crece, Mendoza vuela. Bueno, advertimos que tenemos una macro ordenada, algunos indicadores que eran los que uno anhelaba. Bueno, o en camino a ordenarse, ¿no? de ordenarse. Pero bueno, el desafío para la etapa que viene, yo me considero parte de este equipo que gobierna Mendoza desde diciembre del 2015, lo que planteo, el desafío es crecer, que lleguen grandes inversiones, sí, pero que también acompañemos a las pymes, a las economías regionales. En las últimas semanas me he reunido con viñateros y bodegueros del este, escuchando sus inquietudes, sí, sus demandas. Estuviste en el sur, estuviste en Alvear. Estuve el viernes con la Sociedad Rural del Valle de Uco, ahí en Mis Pagos, en San Carlos. El sábado estuve en Alvear. Vimos también la semana pasada un comunicado de las 3 cámaras del sur, de San un Rafael, comunicado de Tunuyán, donde mensaje al gobierno nacional, la necesidad de acceso al financiamiento, ¿sí? Y que haya un programa que contemple tasas más bajas o subsidio de tasa, también plazos más largos para poder recuperar esa inversión. Abordar un sistema de garantías para muchas pymes que hoy están afuera del sistema financiero, pero también hablan de la necesidad de una baja en la presión tributaria. El mismo mensaje, Tunuyán, San Carlos, el sur, si hablamos con una realidad compartida, ¿no? Decíamos más temprano que la Municipalidad de Capital o ciudad es un gran laboratorio para este salto que vos querés dar. Y estamos percibiendo caída de coparticipación, vos lo dijiste, por lo cual se afecta. Imagino que también, y eso es un poco la pregunta, ¿cómo está la situación respecto de los cierres de los negocios, la actividad comercial en la ciudad, que es, digamos, un indicador muy sensible? O lo que ha sucedido en Malargüe, ¿no? Que no pudieron pagar la luz del municipio, o municipios que están pidiendo adelantos al gobierno provincial. Digo, hoy y me imagino que en tu caso, con tus aspiraciones, te pondrán la lupa perfectamente, cómo está la situación económico-financiera del municipio. Bueno, ¿puede pagar la luz? No, de verdad, sí. Está pagada la luz. Pero ayer escuchaba una primicia de un periodista en Buenos Aires que decía que el ministro Caputo le había pedido a todos los ministros que bajen un 20%. El 20%. Eso habla de la gravedad de la situación a nivel nacional. En cuanto a la copa, en el último trimestre del año pasado habíamos tenido una caída del 8%.
comparado con el trimestre anterior. En este primer trimestre cayó la copa un 5%. Se sostiene la recaudación municipal, por eso yo en mi mensaje ante el Consejo Deliberante agradecía al vecino de la ciudad, al contribuyente, que en momentos muy difíciles cumple con sus obligaciones, pero obviamente en esto hay que ser muy responsables a la hora de avanzar con un proyecto si no contamos con los recursos suficientes, porque además se suma algo, chicos, es desde el comienzo de mi gestión 2019 ahora, a partir de una buena administración hemos tratado de cargar en las tasas municipales el impacto, el incremento de los costos, la inflación. Hemos tenido un 40% menos de traslado de la inflación a la tasa municipal. Has absorbido, digamos, hemos absorbido, y esto es, bueno, obviamente, muchísimo, claro, tomar decisiones, definir prioridades. Y en esas prioridades, lo menciono, está la seguridad. Hoy es uno de los temas a nivel provincial que más preocupan a los mendocinos, incluso también en la ciudad. Invertimos en nuestro presupuesto un 14% en materia de seguridad, y hablamos de un centro de monitoreo modelo, cámaras, anillo de vigilancia. ¿Los preventores ya están con las Taser o no? El otro día comentábamos eso. ¿Ya están con las Taser? Ahora los van a ver. ¿Usaron ya o no? Todavía no. Lo que buscamos es que esto cumpla una función preventiva, disuasiva de situaciones delictivas o violentas, pero digo, bueno, nosotros sobre los recursos, sobre si va a haber una reactivación de la economía, que mejore la recaudación a nivel nacional, que mejore la recaudación en la provincia y que permita recuperar esos fondos que llegan a los municipios, eso es incierto. La verdad que yo no veo para el segundo semestre que pueda suceder algo que revierta esta tendencia de caída en la coparticipación. Lo que podemos hacer los intendentes, es decir, si no podemos, no tengo la bola de cristal para saber en el segundo semestre qué recursos van a llegar a la MUNI, pero sí tengo hoy la lapicera para hacer un control estricto del gasto, con un congelamiento de la planta del personal y de un montón de adicionales que representan un porcentaje del gasto de la MUNI, y eso sí lo podemos controlar, y un mensaje claro desde mucho antes del pedido de Caputo a los funcionarios de enfocarnos en esas cuestiones que son esenciales para mantener a la ciudad limpia, ordenada y segura. Y en ese contexto de restricción, ¿cómo haces como gestor, como cabeza de un equipo político, hoy como intendente, pero en el futuro, si la gente te votara y fueras gobernador, para tener a los mejores funcionarios sabiendo que no le vas a poder ofrecer un salario acorde con lo que podrían ganar en el sector privado? Estamos viéndolo a nivel nacional, ¿no? Que todavía nos preguntamos cómo ciertos funcionarios hacen para tener ese nivel de vida con esos salarios. No quiero llegar a eso. ¿Qué tema? ¿No? ¿Qué tema? Por eso. Pensé que me iban a preguntar. No, pero ¿cómo haces para...? Quiere el recorte, pero cuando tengas que armar un equipo, ¿cómo vas a hacer para seducir si sabes que no le vas a poder pagar tanto? Bueno, ese es un gran tema, pero también hay que entender el contexto. Hoy los mendocinos... uno de los temas que más les preocupa es poder llegar a fin de mes. Y los mendocinos se rompen el lomo laburando, las pymes hacen un gran esfuerzo y tienen que pensar en pagar los impuestos. El 70-80% son impuestos nacionales, por eso digo la importancia de reducir un programa de bajar la presión tributaria a quien produce y genera empleo. Y esto trasladado a un equipo de gobierno, primero digo que hoy en la gestión provincial hay funcionarios muy calificados, muy preparados, y que me consta de que están en la gestión porque hay una vocación y un compromiso con lo público, y que seguramente en una empresa, un privado, estarían ganando 3, 4, 5 veces más. ¿Tanta es la diferencia? Sí. Sí, pero bueno, entramos en un tema donde hay una sensibilidad social, claro, porque la gente ve que no llega a fin de mes y ve que la investigación judicial no me voy a meter, será la justicia la que resuelva, pero ante la opinión pública no poder explicar, bueno, las propiedades que han aparecido, si estaba justificado o había ingresos que lo respalden, o también algunos viajes, explicar algunos viajes que, digo, con un sueldo de funcionario público, por más alto rango, es difícil. Y eso vinculado también, digo, en el impacto que esto tiene en la confianza, en la credibilidad de la gente, ver que
bueno, un grupo reducido de funcionarios tiene acceso a créditos con tasas accesibles, bueno, y cuando vemos que hoy es muy difícil... En bancos públicos. Bancos públicos, en un banco que venían a cerrar, a privatizar, y resulta que ahora van y acceden a créditos con tasa más baja. Me has dado el pie perfecto, porque quería charlar, aprovechar un rato para hablar de política estrictamente, ¿no? Vos siempre has puesto algunos reparos, algunas prevenciones a este alineamiento del radicalismo, específicamente con La Libertad Avanza. En el caso de Mendoza hay una alianza, hay un acuerdo programático. ¿Cómo pensás tu camino a una candidatura? Dentro de este acuerdo vos decís, bueno, yo reconozco algunas cosas necesarias que ha hecho el gobierno nacional, pero no comparto todo o no compro todo el combo de La Libertad Avanza. Es un caminito un tanto angosto, ¿no? Bueno, pero digo, acá es importante la coherencia, ¿sí? Y dar pruebas de que uno puede gestionar, por ejemplo, la ciudad de Mendoza con orden, con equilibrio fiscal, con transparencia, mucha transparencia. No hay un solo funcionario durante mi gestión que haya sido denunciado o sospechado de corrupción o algo similar. Y además se puede gobernar con sensibilidad social y también sensibilidad con los sectores que producen, que trabajan, que generan empleo, y ahí tenemos... Por ejemplo, hoy estamos con un empate y tratamos de cuidarlo. ¿De qué manera? Escuchando a los gastronómicos, entendiendo qué agenda podemos generar en conjunto para que haya más consumo, trabajando con los comerciantes, ¿sí? De hecho, ayer, el fin de semana, hicimos una movida allá en la nave cultural, un outlet de indumentaria, que fue un éxito. En estos días vamos a compartir el impacto económico que tuvo eso, una buena propuesta para la gente que accedió. Está buenísimo porque es un ida y vuelta, ¿no? Nos ayuda a nosotros. Claro, por supuesto. ¿Fuiste, Julieta? No fui, pero me contaron que estuvo increíble. Digo, no solamente ellos ayudaron a los comerciantes, sino que nos ayudan a nosotros como vecinos. Claro, que tiene la poder, necesidad de comprar indumentaria, y esto, ¿no? es lo que yo advierto que le falta al gobierno nacional, la sensibilidad con los sectores que producen. De hecho, ayer un comerciante me hizo el piano, ¿cómo podemos hacer nosotros para que quien quiere venir a comprar tenga algún beneficio en el estacionamiento? Nosotros ofrecemos pagarle el estacionamiento medido al que viene y compra en la ciudad. Le digo, bueno, nos juntamos, analizamos esa propuesta y es lo que y esa sensibilidad, más allá de este acuerdo con La Libertad Avanza, donde yo he planteado mis diferencias, yo he sido claro en lo que estoy de acuerdo, no volver al pasado, el orden, la estabilidad que es necesaria, es un punto de partida, pero que, bueno, hay que avanzar con un programa orientado a la producción, al fortalecimiento de las economías regionales, con políticas que son principalmente responsabilidad de la nación, el acceso al financiamiento y la baja en la presión tributaria, pero también en los hechos hay diferencias entre el gobierno provincial de Alfredo Cornejo y el gobierno de Milei. Nosotros no nos retiramos de la obra pública, los fondos de resarcimiento destinados a inversión estratégica que es necesaria para la etapa que viene, en eso, la etapa que viene, para el desarrollo del Mendoza que crece y genera empleo, todo esto va a dar sus resultados. De hecho, en la sociedad rural del Valle de Uco hablamos de 4 obras que está ejecutando o va a ejecutar irrigación, que son muy importantes para aumentar exponencialmente la cantidad de hectáreas productivas. Estamos hablando de un aporte al Producto Bruto de Mendoza, la inversión que se ha hecho en el sur para la ganadería, los acueductos, los caminos ganaderos, conectividad, el plan de destete precoz. Digo, hay un Estado presente con sensibilidad y esa es la diferencia que yo he planteado con el gobierno de Milei. Y por eso digo, entiendo a la gente cuando está golpeada en el bolsillo, y tiene las preocupaciones son el salario, poder tener trabajo. Incluso hoy estamos hablando de un montón de personas que tienen 2 hasta 3 trabajos para poder subsistir. Digo, bueno, hay que enfocarse en eso, a partir del orden, trabajar en una agenda de productiva, de fortalecimiento de economías regionales, y lo sigo sosteniendo. Yo no me he cambiado de bando, he estado siempre del mismo lado. En algún momento varios me reprocharon de por qué planteé eso de que no me iban a pintar de violeta, y digo, no era una rebeldía electoral, era defender valores,
que son propios de este equipo que gobierna Mendoza: el orden, el Estado presente, sensibilidad con los sectores que producen y transparencia. Imagino, Yayo, que no solo por una cuestión de convicción, sino también hasta por conveniencia, estás en contra de la eliminación de las PASO, ¿no? De las primarias abiertas. Sí, que se va a discutir bueno, a nivel nacional, e imagino que va a tener algún rebote aquí en Mendoza ese tema. Probablemente esto ya lo veía venir, incluso el año pasado, por ahí previo al proceso electoral del 2025, cuando se hablaba de la suspensión, pues dije, tengamos cuidado. En Mendoza se suspendieron. Si mi ley dice suspensión, se viene la eliminación, lo advertí. Son cosas distintas. Y vemos que no fue muy positivo el resultado. Se terminaron internas judicializadas, definición de candidatos, puede ser en una mesa directiva de un partido o en un congreso, que tampoco es representativo de lo que quieren los mendocinos para la Mendoza que viene, para la etapa próxima. Entonces yo digo, me gustaría la misma preocupación de Milei para trabajar en la reforma tributaria, para bajarle la presión a las pymes, a las economías regionales, pero resulta, bueno, están enfocados en eliminar las PASO, y eso obviamente pensando en la Mendoza los próximos 10 o 20 años, y que esto no se defina en un escritorio. Bueno, el gobernador Alfredo Cornejo ha expresado con anterioridad es un defensor de las PASO. Yo anhelo que el gobernador mantenga esa posición independientemente de lo que resuelva el gobierno nacional. Igual en el 25, ya me perdí, estamos en el 26. Estamos en el 26. En el 25 no hubo paso y nadie extrañó que no hubo paso. Te digo, la gente agradecida que no haya tenido que ir a votar. Exacto, ¿cómo se compatibiliza ese deseo de la política con el ánimo del votante? Sí, ¿no? Tenés que ir a votar una o dos veces más, porque si el municipio desdobla son dos pasos, una primaria, después una nacional, sí también. Sí. O sea, la gente no va a querer ir a votar más veces. Mostrar la experiencia de Mendoza también, donde estas instancias de primarias han permitido, en el caso de Cambia Mendoza, buenos procesos, más allá de los resultados. Recordaremos, una PASO entre Rodolfo Suárez, Omar de Marchi, esas instancias de primarias abiertas para definir candidatos dentro del peronismo, pero también es jugar con la gente. Obviamente, si uno le pregunta a la gente en general si quiere o no las PASO, va a decir que no. Entiendan, porque esto de la mano de que hay un gasto de la política y demás, esa doble vara que tenemos en cuanto a la moral y demás, como plantea el gobierno, el kirchnerismo lo hizo mal y lo hizo muy mal. De hecho, hay una expresidenta privada de la libertad. También hay algunas actitudes que, espero que la justicia investigue a fondo respecto de funcionarios del gobierno nacional. Pero digo, obviamente la gente hace un gran esfuerzo para llegar a fin de mes, si es que llega. Si vos le decís que vas a eliminar gasto a la política, la gente va a decir que sí, pero también hay que pensar que meter mano en esas reglas de juego que permiten una sana competencia, poder mostrar un programa de gobierno, un equipo, hacia dónde tiene que ir Mendoza, y que esto se termine definiendo por acuerdos, por encuestas, me parece que es privar a la gente de ser parte de esa decisión, que en definitiva lo que es la Mendoza que va a tener en los años que vienen. Que sean optativas en vez de obligatorias, ¿es para vos una posibilidad concreta? Puede ser una alternativa, incluso hablando con dirigentes de otros partidos a nivel nacional, decían que podía ser una salida negociada, que dejen de ser obligatorias, porque si no hay paso, lo que queda, chicos, es internas de los partidos. O sea, si la gente entiende que no hay que hacer paso, después decir, hay un domingo internas de tal el partido, frente tal, o el frente tal. O el frente tal. Una interna dentro de la alianza que llegue. Cambia Mendoza, Libertad Avanza, el PRO adentro, afuera. Digo, no tiene sentido
Digo, y esto es definitiva, dejar en manos de una porción más chica de mendocinos la definición de candidato. Yo quiero que los mendocinos digan de este espacio, de esta coalición, este es el candidato que llegue a una general, y después en la general decir, bueno, este es el dirigente que quiero que gobierne Mendoza los próximos 4 años. Obviamente, digo, la misma preocupación que tiene el gobierno con haciéndolo para la tribuna, de bajar gastos de la política por una elección primaria, me gustaría el mismo esfuerzo para poner a disposición de los gobernadores que no haya hipocresía, una reforma impositiva donde diga, bueno, vamos a bajar estos impuestos, claro, para las pymes, bueno, en cuanto a ganancias, esto es lo que estamos planteando, respecto del IVA, esto es lo que estamos planteando, del impuesto a los combustibles, que hoy se lo guarda Caputo y no se hace, con esos fondos no vemos una ruta, bueno, que eso se coparticipe a los gobiernos provinciales, que en definitiva se están haciendo cargo de arreglar las rutas y los caminos que no arregla el gobierno nacional. Digo, esas son las reformas estructurales. Lo otro es para la tribuna y es jugar con este contexto donde la gente está angustiada y obviamente... este debate, y era la verdad que un salto de calidad en el proceso electoral, dejar atrás las internas de los partidos, esa rosca, los movimientos, hacernos partícipes. Sí, que la gente se haga cargo también de la elección, balance, ¿no? Igual, yo no quiero discutir digamos, lo saludable que son las pasos, sino digo, el balance de ese lo hace la clase política. La gente no quiere ir a votar más veces, eso está clarísimo. Pero o sea, no creo que alguien quiera decir que es mejor. A la gente esos problemas, ese hartazgo, ese cansancio con la clase política que viene de la mano de los fracasos de los dirigentes, pero no de los sistemas. En la última elección ojalá que las PASO permitan tener mejores candidatos, más preparados, con mejores propuestas, digo, y levantemos la vara. Genera alguna incertidumbre, algún enigma este vínculo reiterado y estas fotos reiteradas tuyas con tu colega Alacino y Estebanato, ¿no? De otros partidos, Alacino del PRO, Estebanato del peronismo. Cuando te preguntan, vos decís que tenés muy buena relación y te escapás. Eran compañeros del colegio. Y te escapás. La nueva concertación es esa. Claro. Digo, ¿cómo compatibilizás ese vínculo, que claramente es un vínculo político, más allá de la buena relación, con esta declamación orgánica tuya dentro del radicalismo, dentro de la Alianza Libertad Avanza, Cambia Mendoza? ¿Cómo la vas a compatibilizar o son cuestiones separadas? No, yo digo que primero tenemos responsabilidades similares, los tres estamos gobernando municipios, somos de 3 espacios políticos diferentes, pero con muchas coincidencias en lo que necesita Mendoza y la etapa que viene y las dificultades, desafíos del día a día que tenemos en la gestión. Así que esa pregunta, tengo una muy buena relación, la tengo también con el resto de los intendentes, y digo, por ahí excluyamos a los radicales con quienes tenemos reuniones periódicas para analizar temas, hablar de política. Con otros intendentes peronistas también la tengo con Alejandro Morilla, que... ¿Se juega un partido de fútbol los intendentes? Estaría bueno hacer no, la verdad que habría que pensar en algún... Se va a televisar. Algún picadito, claro, que avisen. Claro. Que avisen. Digo, y además... Raspan ahí, Luis, yo lo veía al Pilo Bordón en algún programa aquí no sé si fue Séptimo Día. En Séptimo Día, sí estuvo. Y decía, digo... Tenemos que naturalizar que los dirigentes por políticos... Por supuesto, yo lo celebro. Y el Pilo, que haya diálogo, con quien me reúno e intercambio. Periódicamente, él le preguntaba, bueno, ¿cómo era gobernar Mendoza donde no había WhatsApp, no tenía Telegram, llegaba el correo electrónico? No había redes sociales ahí.
A veces llamabas a un fijo y esa persona no estaba ahí, te atendía un secretario. Quizás no había redes sociales No, y nada. todo el ruido que hace una foto de 3 intendentes. Pero él me decía, mirá, yo me juntaba con dirigentes del radicalismo, dirigentes del Partido Demócrata, en aquel entonces un partido muy fuerte. Con el Viti se Y hablábamos de 3 o 4 temas más, se juntaban a tomar un café en público. Y digo, y eso, que uno pueda hablar, uno puede hablar en público Siempre está bueno el diálogo. y que no ande ocultando una foto, habla de también señales que tenemos que darles a la sociedad. Esto es de alguna manera también invitar a transitar un camino donde dejemos atrás la transparencia de la que hablas, sí, esas obvio. peleas sangrientas de confrontación, de que el que piensa o no está o puede joderme en un proyecto político es un enemigo y hay que aplastarlo. Digo, el otro día me preguntaban también, bueno, ¿qué piensan para el 2027? El 2027 tenemos que estar todos pensando en Mendoza, en cómo crece Mendoza, qué aportes puede hacer Esteban Alacino y el PRO, qué aportes puede hacer Matías Estebanato y el peronismo, como también otras fuerzas políticas, y no solo políticas, sociales, gremiales. Tengo una muy buena relación con gremios de Mendoza. Tengo diálogo con la CGT y muchos gremios, incluso tuvimos una reunión que me decían esto no había pasado en mucho tiempo, en la bancaria, en donde el 95% de las personas que estaban ahí eran gremialistas. Y yo fui a defender la modernización laboral porque digo, esto es una de las medidas que es necesaria para la reactivación y la generación de empleo. Y digo, ojalá estaba incluso Santiago Laullero de la FEM, ojalá, bueno, el próximo encuentro sea para analizar una reforma tributaria. Nosotros tenemos que naturalizar eso. No nos sobra nada, el desafío es que Mendoza crezca, que 2 millones de mendocinos tengan aquí expectativa, entender que el esfuerzo vale la pena. Y digo, después vienen las elecciones. Uno gana y uno pierde, pero en la medida en que haya comunes denominadores, como decía Alfonsín, en los 80, eso es lo que necesita Mendoza. El Yayo transmite aparte una paz, que es imposible pelearse con él. ¿Qué le va a decir? ¿Qué te pasa, Ulpiano? Imposible. Eso que no me han dado un té de tilo. Hasta el momento. Podemos discutir de fútbol, porque se viene el clásico. Sí, claro. Se viene el clásico mendocino, Gimnasia, se viene el clásico. Bueno, contento como intendente. Veo que tenés un asesor. Tenés un asesor leproso, de la lepra, lo cual habla muy bien de vos. Está lleno de leprosos por todos lados. Claro. Qué pesado. Aparte decía Facu cuando íbamos el sábado a General Alvear, él quería contar que ¿no fue a la cancha el Facu? Fue a trabajar, che. Estaba Si no, el trabajando, país no está como está. Quería contar que había ido a la cancha a la lepra, pero no dijo cuando salía a la cancha, dijo cuando salía de ver el partido de la Copa Libertadores. Él tenía ganas de nombrarlo. Te chapeó. Pero bueno, contento de esto que genera el fútbol. Y qué lindo que la ciudad tenga un clásico en primera, Yayo. Un clásico en primera. Yo anhelaba. La ciudad y la provincia, ¿no? Yo anhelaba de dar también hacia afuera alguna señal de que se puede hacer un clásico con las dos hinchadas. Obviamente no fue posible. Bueno, los clubes quieren asegurar los 3 puntos en su casa, así que bueno, eso vendrá para el próximo campeonato. Cuando se naturalice, eso sí, cuando se naturalice. No sé si alguna vez pasará. Bueno, pero, digo, la presencia de 2 equipos en primera. Puede ser una promesa, pase mucho tiempo. Una promesa de campaña. Claro. Cuando yo sea gobernador van a estar las dos hinchadas. Pero mira, es que es una decisión de los clubes. Fue en mi primer mandato que se dio un clásico que creo que fue Copa Argentina. Copa Argentina, sí, en el estadio. Y me acuerdo que me junté con Fernando Porreta y con Carlos Castro, que era presidente de la Lepra, nos tomamos un café. Y bueno, planteamos al gobierno provincial y también se planteó ante las autoridades de la AFA poder hacerlo para que no nos manden a jugar a Santa Rosa de la Pampa o a Santiago del Estero. Se jugó acá, con las dos hinchadas. ¿Sí? ¿Te acordás del resultado de ese partido? Sí. Bueno, sí, se acuerda. Sí, es un hombre con memoria. Pero bueno, contento por lo que esto genera. Obviamente decía que lamentaba el descenso de Boy Cruz por haber tenido 3 equipos en primera. Sí, y en un país normal, en donde
pueden ir hinchadas de los visitantes, esto generaría un gran impacto en la Claro, ciudad. además. Un impacto en la Claro. ciudad, Además. gente que viene, que consume, que va a la cancha. Maravilloso, maravilloso. Yayo, gracias como siempre, te agradecemos la visita, sé que estuviste recorriendo las instalaciones, viste lo que Sí, se viene. sí, Lo que sí, se viene. lo que Porque viene, lo que esto no es todo. Lamentablemente. Hablando esto es lo que se en viene. términos futbolísticos, ¿quién era? Marcelo Araujo. ¿Quién Marcelo, decía? lo que viene, lo que viene. en Lo que 6-17. En 6-17. En 6-17. Unos jugadores, mirá. Bueno, cuando Claro. tengan el No, estudio nuevo, espero que me te inviten. vamos a invitar Obvio. allá, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. El intendente de la ciudad de Mendoza, precandidato a la gobernación, Ulpiano Suárez, en los estudios de 6-17. Chicos, ustedes los despido ¿Cómo ya. nos hiciste laburar? Han Laura? trabajado Mirá, de son y más. 36. Han trabajado de No me más. convidaste ni una tortita. No, bueno, la producción. Dios. La producción. Todo por Producción, la producción. producción. La pausa. Gracias, Yayo. Nos estamos viendo. Gracias, buena semana. Pausa y seguimos hasta las 12.